zapatos para que no se le vean las uñas totalmente con hongos. Esa es la parte importante de esta situación. Vamos a hablar de algunos elementos que se acompañan con la onicomicosis. Por ejemplo, la variación de la uña. La uña puede variar en el color desde blanquecina o amarillenta en un principio, hasta después que va oscureciendo y la micosis se va desarrollando cada vez más. Después viene el engrosamiento, como les decía, que va a sufrir un engrosamiento la uña y finalmente produce incluso la destrucción o la ruptura de la uña en varios segmentos. Y finalmente hablaremos de la deformidad, que puede tener un tacto irregular, totalmente irregular al tacto, y estar tan frágil que puede descamarse o partirse. ¿Y cuál es la actividad que tiene la uña en nuestro organismo? Pues la uña es un elemento duro porque contiene calcio, también en su composición contiene queratina y está protegiendo las terminaciones nerviosas sensitivas en la cara dorsal de los dedos. Esta es la parte importante por la que nuestros dedos terminan en uñas para proteger a estas terminaciones nerviosas. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a hablar de esta otra enfermedad que es la onicocriptosis. A eso también se conoce con el nombre de uña encarnada, uña escondida. No se esconde toda la uña, sino un borde de la uña. En la patología de la lámina ungueal, en la que la lámina lesionada, el rodete periungueal, por el continuo traumatismo que provoca en su crecimiento. Ustedes saben que la uña va creciendo todos los días y va a crecer esta uña escondida debajo de la parte carnosa del dedo, en la parte marginal, ya sea interna o medial o lateral. De ese modo, entonces, es una afección que va a causar con el tiempo dolor. Y usted va a querer cortarse la uña y no va a alcanzar a querer cortar en forma correcta porque tal vez es un poquito gordito y no puede agacharse como para alcanzar a cortar el dedo. Y tiene que buscar a otra persona de confianza para que pueda cortarle la uña. Sin embargo, no siempre hay gente de buena voluntad que a veces le corta mal y arrastra esa mala cortada de la uña y la deforma y se encarna peor. Entonces, las causas más comunes para esta uña encarnada serán la malformación de la uña, los traumatismos que pueden ocurrir sobre todo en los deportistas, el uso de un calzado inadecuado, por ejemplo, están de moda los zapatos puntiagudos y usted utiliza el zapato puntiagudo y le va a provocar un dolor que no va a poder dar ni 4 pasos. También está aquello que ya mencionamos, el corte en mala forma de la uña y que eso le va a provocar más dolor. Finalmente diremos que la forma de caminar, de pisar durante la marcha o durante una carrera. Y lo que tiene más importancia es la presión, esa presión constante que existe en los bordes laterales de la uña, ya sea medial o ya sea lateral, con el dedo o con el segundo dedo del pie, que va a provocar una compresión tal, y si el zapato es puntiagudo, peor todavía, el dolor es intenso. De ese modo, nosotros vamos a tomar en cuenta estos aspectos para llegar al diagnóstico y para definir qué se puede hacer en el caso de este tipo de uña que está encarnada y que hay que hacer un pequeño relato de
cómo ha empezado el problema y cómo va a terminar ese problema, quizá con una pequeña cirugía llamada ambulatoria. De ese modo, entonces, nosotros estamos dispuestos a operar en el primer caso cuando hay onicomicosis o en el segundo caso cuando hay la famosa uña encarnada. Pero antes de llegar a una cirugía, debemos nosotros recordar un poco de la anatomía. Tenemos que recordar que la uña está compuesta primero por una matriz ungueal. Esa matriz es la que va a hacer crecer a la uña. Y usted tiene que ir cortando frecuentemente la uña y correctamente el cortado de uñas. Después, esa parte blanca que tiene en la parte más posterior de la uña se va a llamar la lúnula. Y la unión de la carne, de la piel con la uña se va a llamar eponiquio. Y el paroniquio va a ser la parte lateral del contacto de la piel con la uña, ya sea lateral interna, como en este caso que estamos mostrando, o ya sea en la parte externa que esté en contacto con el segundo ortejo o segundo dedo. Bien, y finalmente hablaremos aquello que es la parte central de la uña, que es el lecho ungueal, y la lámina ungueal, y el borde anterior, que es lo que cortamos cada semana probablemente, es el hiponiquio, que es el extremo donde nosotros vamos a utilizar algún elemento de corte. Es muy fácil utilizar el corta uñas, pero hay gente que está mejor acostumbrada a cortarse con las tijeras y ahí es donde comete algunos errores. Entonces, conociendo estas partes de la uña anatómicamente, hablaremos mucho de esto que es la matriz. Y en las cirugías vamos a tener que utilizar a la matriz para que no vuelva a crecer una uña con esas deformidades, o por lo menos en las partes laterales, si no es en toda la uña. Muy bien. Entonces vean ustedes cómo hay estas fotografías que se ven muy buenas, porque estamos viendo las arterias que están debajo de la uña, las venas que están debajo de la uña, y nosotros tenemos que ingresar a ese nivel con el instrumental que ustedes ya conocen. Y entonces utilizaremos una lámina delgada como es la pinza anatómica, o como puede ser una pinza Kelly recta, delgada, para llegar hasta el final, hasta la parte que se llama matriz. Pero para todo esto debemos recordar que el dolor al introducir debajo de la uña una simple aguja, la punta de una aguja, es el dolor intensísimo. Y entonces debemos recordar en la anatomía que nosotros tenemos los siguientes elementos que van a llegar hasta la parte más anterior de los dedos. Tenemos dos nervios, están ahí pintados de amarillo, y estos dos nervios son dorsales, es decir, en la cara dorsal del dedo. Estos dos nervios son sensitivos y realmente es un dolor intensísimo el que reciben cuando son contundidos con los instrumentos. Por otro lado, en la parte plantar también tenemos otros dos nervios, uno interno y otro externo, de tal modo que cuando hagamos la anestesia, nosotros debemos anestesiar debajo de la uña
y debajo de la falange que está cubriendo a las dos ramas plantares de los nervios sensitivos. Esta es la parte más importante, y decir que también hay arterias y hay venas. Las arterias van a sangrar si usted hace las cosas un poco a la carrera, pero si hace con calma, pues no va a sangrar gran cosa. Bien, es recordar que la matriz está enterrada. Esa matriz unguial es la que va a hacer crecer la uña. Nosotros en algunos casos vamos a tener que extirpar la matriz para que ya no crezca ninguna uña en las partes laterales, ya sea lateral interna o lateral externa. De ese modo, entonces, conociendo un poquito de la anatomía, ustedes podrán hacer las anestesias locales como corresponde para que el paciente pueda al final agradecerles por un trato correcto y por una cirugía bien realizada. Hemos recordado la parte dorsal del dedo gordo o de los demás dedos también, pero ahora vamos a ver la parte plantar. Ustedes verán que en la parte del talón aparecen dos nervios bastante importantes que se llaman ramas del nervio tibial posterior. Estos nervios se llaman plantares. Uno es el plantar interno, que va dirigido al primer dedo o al primer ortejo, que es el dedo gordo, y los demás dedos recibirán igual dos nervios plantares, uno medial y otro lateral. De ese modo, entonces, la anestesia debe tratar de llegar a estos nervios para que la cirugía sea totalmente sin dolor. Los demás dedos tienen igual dos nervios plantares y también dos nervios dorsales. Para hacer cualquier cirugía hay que respetar a estos nervios y hay que bloquear para poder hacer sin mayor dolor cualquier cirugía. Muy bien. Estas son las recomendaciones y el conocimiento que ustedes deben tener desde primer año, cuando han llevado un poco de anatomía. Ese recuerdo es importante para que ustedes puedan hacer cualquier cirugía. En algunas circunstancias habrá que hacer una amputación de dedo por necesidad, por destrucción. O como en el caso que nos toca hoy, vamos a hacer la onicectomía, ¿sí? Por un problema de tipo micológico. Bien, también llamada la abulsión en la onicectomía, es la técnica quirúrgica que consiste en la resección de la uña en forma parcial o en forma total. Y esto es lo que van a aprender hoy para retirar en forma total, que es más fácil y no tarda casi nada. Y en la otra forma va a dejar la parte media de la uña para que siga protegiendo, y las partes laterales ya no van a crecer porque usted va a tener que hacer la resección de la matriz en las partes laterales. Vean ustedes cómo llegan los pacientes a nuestras manos con procesos de infección, con procesos de son procesos inflamatorios, pero dolorosos. Por lo tanto, ¿qué se va a poner un par de zapatos correctamente? Es imposible. Va a tener que usar alguna chancla para poder caminar en la casa, por lo menos. Muy bien. Estamos viendo en estas fotografías la resección de los
de las partes laterales o marginales. Vean ustedes, va a quedar la parte central de la uña para que siga protegiendo. Y las partes laterales, que son las que tienen el problema ante una onicomicosis o una enfermedad por infecciones, la onicocriptosis. De ese modo, estamos listos para hacer una forma o la otra forma de la cirugía y para dar un tratamiento correcto a los pacientes. Ahora vamos a hacer la onisectomía, el retiro de la uña, en forma total y en forma parcial. Fíjense ustedes que para hacer esto, nosotros necesitamos todos los pasos de una cirugía. Todos los pasos, la asepsia, la antisepsia. Usted tiene que pedir al paciente que se lave, que se jabone el pie entero. Y después de eso, usted tiene que utilizar el yodo, el alcohol, para hacer la asepsia y la antisepsia. Y una vez que ocurra esto, pues tiene que utilizar los campos estériles, y estos campos estériles pueden ser fenestrados o perforados, agujereados, que entre directamente al dedo gordo y pueda cubrir el resto del pie, el resto de los dedos, para que su cirugía no esté contaminada. Vamos a ver ahora la onisectomía parcial. Pero para hacer esto, vean ustedes, tenemos que cargar anestesia. Y la anestesia local vamos a colocar en la cara dorsal buscando o viendo dónde más o menos pueden estar las ramas dorsales de estos nervios que han sido exactamente, ahí están en las partes laterales, y allí es donde nosotros debemos utilizar mayor cantidad de la xilocaína. Pero recuerden bien un consejo. Esta es xilocaína pura, no tiene epinefrina. La epinefrina es un vasoconstrictor. Si coloca usted epinefrina en la parte distal de cualquier dedo, puede necrosarse el dedo a consecuencia de la vasoconstricción que provoca. Por eso, mucho cuidado para hacer esta anestesia. Otro cuidado que debemos tener es preguntar al paciente si alguna vez ya ha utilizado anestesia local, como por ejemplo en el retiro de una pieza dentaria. Entonces ya usted sabe que ha utilizado y no ha tenido ningún estado alérgico frente a esta anestesia local. Y si le dice, creo que soy alérgico, usted tiene que hacer las pruebas previas antes de colocar el anestésico. En este modo, vean ustedes cómo ha puesto una liga muy pesada para evitar que la sangre vaya a fluir hasta la parte distal del dedo, donde está contraído esta ligadura, pues está dando menos cantidad de sangre de lo normal. Ustedes vean cómo ya la uña está desprendiéndose de la parte lateral y está retirando la parte que estaba encarnada. Esa parte estaba encarnada, estaba introducida dentro del tejido. Y ahora a la matriz, está yendo a la matriz a traccionar a la raíz de la uña. Hay que destruir, hay que retirar la parte lateral, en este caso, para que no vuelva a crecer esa zona lateral de la uña. De este modo, estamos haciendo aquello que se conoce con el nombre de onisectomía parcial. Estamos retirando solamente esta parte que es lateral, marginal y lateral.
y debe ser retirada la matriz en su porción lateral también, pero totalmente toda la matriz de esa zona para que no vuelva a crecer pronto y otra vez nos dé deformidades. Ahora vamos a pasar a hacer el retiro de la uña total. El retiro de la uña total o llamada también onisectomía total. Vean ustedes esta uña que parece muy bonita por lo que está pintada, pero ustedes van a ver cuánto de grosor tiene esa uña que está contaminada por hongos y que es quebradiza más todavía. Ya se ha hecho la anestesia y ahora vean ustedes cómo esa uña se la pueden manejar con una pinza más poderosa, más gruesa para poder romper. ¿Sí? De este modo están tratando de introducir la pinza debajo de la uña para desprender de la parte que está adherida la uña y van a dejar la matriz en forma correcta y normal hacia atrás. Vean ustedes cómo estaba ahí la cantidad de secreción que tiene debajo de la uña y en la parte interna. Hay secreción en esa parte y está saliendo en bastante cantidad. Pobre paciente, ¿cuánto le habrá dolido los últimos días y cuánto de temperatura habrá tenido el pie y el dedo? ¿No? Entonces, por eso que se ha animado a la cirugía. Está palanqueando para desprender. Va a desprender totalmente y después va a traccionar. Ahora, del lado externo, marginal externo, igualmente hay que desprender la unión que tienen con la parte de las partes blandas del dedo y van a ver ustedes el grosor que tiene esta uña y felizmente que no se está quebrando la uña porque la onicomicosis provoca justamente la fragilidad a pesar del grosor y la deformidad que se tiene con esta contaminación de hongos. Como podrán ver, está desprendiendo, pero eso se puede hacer a esa pinza que introduzca así directamente toda esa, y fraccionar y termina la cirugía. Sale totalmente toda la uña entera y hay que desprender nada más pequeñas adherencias que faltan y no hay necesidad de volcar tanto la uña, sino que hay que hacer el desprendimiento con una pinza un poquito más finita. Y ahí está, ya está a punto de salir ahora extraccionar porque hay que sacar lo que queda de la última parte de la adherencia con la piel. Ahí está. Y salió todo. Eso se debe hacer con pinza directamente desde un principio y ya va a sangrar un poco todo ese tejido que está malogrado, hay que quitar y ha terminado ya la cirugía. Ahí queda un poquito de adherencia de la uña. Hay que limpiar eso, volcando un poco. Y una vez que se haya retirado todo ese tejido necrosado, vean ustedes cómo se corta con la tijera. Para cortar tejidos, pues es tijera curva. Para cortar hilos es tijera recta. Vean ustedes, ahí está. ¿Ya? La cirugía ha terminado y faltan nada más unas
unos pequeños retoques, quitar al tejido necrosado y no ha sangrado gran cosa. Ven ustedes esa porción de un color diferente. Y ahí están varios ejemplos de cómo es amarillo, cómo es deforme, cómo se engrosa la uña y nos lastima y nos provoca dolor cuando está en la parte marginal, cuando es encarnada. Ahí vemos los dos ejemplos. El uno es marginal y ha quedado la parte central para que sirva de protección. Es una forma de atender al paciente y la otra es total. De ese modo, entonces, jóvenes estudiantes, ustedes con un poco más de voluntad y un poco más de conocimiento, entrarán fácilmente a poder hacer estas cirugías que son pequeñas cirugías, son cirugías ambulatorias, pero hay que tener mucho cuidado en tomar un examen de sangre, en saber si es hipertenso, si es diabético, si tiene algún otro trastorno cardíaco, antes de hacer la cirugía. De ese modo, estamos cumpliendo con todos los protocolos que se deben establecer para hacer cirugías, ya sean, en unos casos pueden llamarse una cirugía pequeña y que se debe hacer con mucha cautela, con bastante conocimiento, sabiendo lo que debe hacer, dónde va a colocar la anestesia, qué nervios va a buscar y cómo va a empezar a traccionar la uña y demás cosas. De ese modo, jóvenes, creo que estamos cumpliendo con nuestro requisito y faltaría el tratamiento posoperatorio. Y el tratamiento posoperatorio va a ser uno, el reposo. Dos, la analgesia. Tenemos que calmar el dolor a través de analgésicos. ¿Sí? Y eso también hay que preguntar qué analgésicos toma generalmente el paciente y cuál le sienta mejor. Y después la antibioterapia. Tienen que comprar algún antibiótico, quizá por solamente vía oral, no es necesario utilizar la vía general. Y de este modo, una vez que está ya el paciente, haremos curaciones día por medio y no puede utilizar el zapato normal, tiene que utilizar un zapato adecuado, una chancla, por unos días hasta que el paciente pueda después ya caminar mejor y utilizar su zapato normal. Bien, con esto creo que hemos terminado esta parte del tema y lo que ahora viene es lo más importante, porque yo lo que quiero es que ustedes, como mis queridos alumnos, hagan preguntas y nosotros calificaremos a quienes están preguntando, porque el próximo examen que ustedes van a dar la próxima semana, el día 13, nosotros ya hemos dado un examen, pero ese examen es un simulacro nada más, felizmente para ustedes, ¿no? Entonces ya más o menos conocen cómo vienen las preguntas y cuánto tiempo tienen para poder contestar en estas preguntas de selección múltiple. De ese modo, tienen que acomodarse a este tipo de exámenes. Ya están en sexto de la carrera de medicina y cuántos exámenes habrán dado por el tiempo limitado que se hace en todas las universidades para responder estas preguntas a opción múltiple. ¿Algún estudiante que desee hacer alguna pregunta para aclarar cualquier cosita? Estamos a sus órdenes. Levantan la mano e inmediatamente nosotros les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Si desean preguntar, levanta alguien la mano. Ahora sí. Pregunta.
Contaré pues algo entonces a ustedes. A ver, ahora sí. Qué bueno que hayan entendido. Qué bueno. Yo estoy feliz. Eso quería preguntarles. Justamente eso. ¿Están conformes con la clase? ¿Han entendido? ¿Lo van a poder hacer ustedes? Claro que sí, tienen que poder hacer. Ya están en sexto de medicina. Y entonces a partir de hoy son así, las materias son cada vez más prácticas y vamos a empezar a hacer pequeñas cositas como ahora han visto y vamos a ir intensificando hasta que después ya podamos hacer uso de una apendicectomía o de una colecistectomía, ya sea calculosa o no calculosa o algo más o menos parecido. Pero tenemos que ir en escala, poco a poco, ¿sí? Alguien que quizá todavía quiera hacer alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, entonces quiero recordarles a todos ustedes que el examen es la siguiente semana. Ese examen sí tiene validez. A ver, ¿qué dice? Charles tiene la palabra. ¿Puede usted hacer uso de la palabra? Buenas tardes, doctor. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Una pregunta. Dígame. Después que se hace la cirugía, pero ¿cuál sería la indicación al paciente? Hace se toma las medicinas, se hace con el tratamiento con antibiótico, pero hay que hacer la curación de esta cirugía porque se queda bien. Sí. Al principio dije que la curación se hace día por medio. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Durante una semana y después ya no hay necesidad de mayor curación porque ya todo el lecho ungueal está ya cicatrizado y no hay necesidad de hacer más curaciones. La curación sería como un 10 días, más o menos. Claro, un día sí, un día no. Que haga 3, 4 curaciones son suficientes y hay acá la función del médico. El resto es de que guarde un poco de reposo, hacer uso de algún vendaje en el dedo, utilizar zapatos apropiados para poder caminar un poco y así. Ya. Esta es mi duda, más o menos, porque después hay que decir al paciente cuánto tiempo tiene que hacer la curación, si puede tampar con la gasa para que no entre gérmenes o bacterias, porque Así como es. se queda expuesta. Ajá. En las curaciones usted tiene que utilizar gasa vaselinada, gasa con nitrofurantoína. Puede utilizar en spray antibiótico. Es decir, que ya cuando usted vaya subiendo un poquito más en los cursos de medicina y vaya a los hospitales a curiosear, ahí se va a dar cuenta cómo es una curación por día o hacer una curación a la semana, porque usted está seguro de que eso está yendo bien. De todos modos, no olvidarse del paciente, porque el paciente está esperando que usted le llame, que usted le vaya a tocar la puerta de su casa para por lo menos charlar un poco de cómo está evolucionando. Es la calidez que le da el médico para que el paciente se sienta mejor y esté más tranquilo, ¿sí? Psicológicamente está acompañado, está protegido. Otro que quiera, Doctor. otro alumno. A ver, ¿está su micrófono listo, Abigail? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. A ver,
Haga la Ya, pregunta, mi querida amiga. ya, doctor. Mi pregunta iba, en casos de pacientes diabéticos, Uy, 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 sabemos uy. que es un poco más complicado manejar y usted sabe que a veces este tema de los uñeros es Sí, casi frecuente en ellos, ¿no? es muy Entonces quería frecuente en saber, este tipo de pacientes. Tiene toda la razón. sí, Excelente pregunta. Muy buena la pregunta. Y entonces, ¿qué debe hacer usted? ¿Lo va a operar o no lo exactamente. va a operar? Primero, un examen Eh, de sangre. Primero, un de examen sangre. de sangre. Otra cosa, interconsulta con el endocrinólogo, donde diga en la interconsulta que usted está decidido a operar, pero necesita su visto bueno del endocrinólogo y que baje un poco seguramente la glucosa. Y entonces él va a empezar a bajar la glucosa a un estándar y en ese momento usted estará listo para operar. Mientras sea el posoperatorio, el endocrinólogo sigue trabajando a favor de usted hasta mantener la glucosa en los estándares normales. Ah, ya, ya, doctor. Sí, 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 eso hay queda que claro. cuidarse, hay que cuidar. No puede nuestro prestigio caer en el piso por una simple onisectomía. Exactamente, doctor. Debemos ser cuidadosos con ese Muy tema. bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Estamos aquí listos para responder cualquier pregunta. Usted ha preguntado, ya tiene una calificación. Charles Ferreira que ha preguntado, igual ya tiene una calificación. Estamos calificando a las personas que tienen interés, a las personas que han comprendido algo. ¿Sí? Pregunten, no se achiquen, pregunten cualquier cosa. Ahora es cuando. Ya después, cuando estemos en clases normales, va a ser diferente, va a ser totalmente diferente. Ojalá sea ya muy pronto que nosotros podamos hacer nuestras clases habituales. ¿Alguien más que quiera preguntar? Qué pena, qué pena. Ya saben, jóvenes estudiantes, que el examen que rindieron aquella ocasión es, ahora sí, ahora sí. Por favor, la señorita Sara. Doctor, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Mi pregunta es a respeito de la anestesia. ¿Ya? ¿Por qué no se puede aplicar la anestesia con epinefrina? Uy, uy, Y uy, uy, uy. Grave, muy grave. Si usted comete ese error, va a tener que amputar el dedo porque provoca vasoconstricción y son las arterias ya finales. Entonces, pero a todos los tipos de pacientes no es recomendable esa anestesia. usted solamente va a hacer anestesia local con silocaína sin epinefrina. Y para que usted esté atenta, la farmacia le va a vender un frasco con una cinta roja o con una línea roja en el frasco. Y cuando usted destape la cajita, va a ver ahí que está llamándole la atención una línea roja y ahí dice con epinefrina y está con letras rojas para que usted no cometa ningún error. Vea usted, a usted le están protegiendo desde el producto farmacéutico realizado en algún laboratorio. Y a nivel mundial es así la referencia que tienen las fábricas de productos farmacéuticos. Así que tenga mucho cuidado en ese aspecto. Y si usted tiene interés, ojalá hubiese ya
dónde caminar y dónde ingresar a una farmacia, présteme su frasquito de silocaína, una que tenga epinefrina y la otra que sea sin epinefrina. Y usted inmediatamente se va a dar cuenta que el frasco tiene una raya roja bastante gruesa que es muy llamativa y ahí debajo dice con epinefrina. Y usted no puede cometer ese error. ¿Y el paciente que tiene una enfermedad crónica cambia el tipo de anestesia o el mismo anestesia? Por ejemplo, hipertensión crónica. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca crónica. Diabetes, como dijo la... Diabetes. Ya hemos hablado de la diabetes, ya hemos hablado. Y eso se repite. Usted tiene que tener mucho cuidado en operar a un paciente diabético. Y para no cometer errores es preferible que le asesore, que le ayude, que le colabore un endocrinólogo que maneja la diabetes mejor que un cirujano. Doctor, mi duda es que si hay diferentes anestesias y si se cambia de anestesia debido a su enfermedad. La anestesia general, querrá decir usted, para un dedo es mucha anestesia. Mucha anestesia. Yo le voy a decir en mi consulta, cuando alguien quiere y me dice, quiero que usted me opere, pero que me opere con anestesia general. Y le digo, búsquese otro cirujano. Yo no opero con anestesia general, prefiero la raquídea, la troncular o la local o cualquier otra anestesia para que no tenga yo dificultades en mi conciencia, porque mientras está dormida la paciente o dormido el paciente puede ocurrir cualquier desgracia. Es preferible que yo esté hablando con mi paciente mientras voy avanzando en la cirugía. Pero el paciente está anestesiado en forma troncular o en forma raquídea o en forma peridural. Ustedes se van a dar cuenta poco a poco cuando vayan ya de ayudantes a las cirugías, cómo es una cirugía, no es un chiste. Otro paciente, o digo mejor otro alumno, tienen calificación todos los que están participando con preguntas. Ahora sí, Suelini, ¿qué pregunta va a hacer mi querida amiga? Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Me gustaría de saber si la pós-cirugía del dedo puede se utilizar el antibiótico de rifocina. Sí, puede ser utilizada la rifocina, como usted desee. ¿Sería una indicación? ¿Sería una indicación? No. Ocurre que la rifocina es un antibiótico de gran espectro y cuesta cuesta probablemente cerca de 200 bolivianos si es de la línea Lepetid italiana. Y usted puede tomar amoxicilina, puede tomar rifampicina, que es amoxicilina. Cefalexina. Cefalexina. No, ya es demasiado cefalexina, es demasiado ya. Así que no hay necesidad. Claro, tendrá que ver cómo y cuánto de pus estaba en el dedo debajo de la uña, ¿no? Pero usted tendrá que lavar, limpiar y hacer todo lo posible que no quede nada de esa secreción en el lecho ungueal. ¿Sí? Ya. Bien. Otra persona. Gracias. Ahora es cuando van a ganar 5 puntos.
El examen de la próxima semana tiene un valor solamente de 10 puntos y 5 ya tienen ganado aquí y ya van a tener 15 puntos para el primer examen parcial. Esas son las recomendaciones que nos han dado nuestros jefes en nuestra universidad. Pregunten, ganen 5 puntos. ¿Nadie más? Ayuden a los que han quedado sin puntos, ayuden. Oriéntenles para que hagan una pregunta. Bueno, qué pena. ¿Hay alguien más, creo? No hay nadie más. Bueno, ni modo. Muy bien. Debemos decir Abigail. A ver, otra vez. Está bien. Dígame. Doctor, mi pregunta iba al tema en el caso del hongo, ya en la uña en sí. Ahora hemos visto que hay tratamientos en esmalte, ¿no? Como el que tiene como composición la morolfina. Yo quería saber si a esto, que es un tratamiento, podríamos decir tópico o por fuera, le podríamos ayudar con un fluconazol, que sería Sí, está perfectamente bien. Sí, pero a dosis, porque es muy tóxico. Todos los antimicóticos son tóxicos para nuestro organismo. Son destructores del hígado o destructores del riñón. Por eso que es preferible hacer en forma tópica y utilizar los otros antibióticos para evitar aquello que usted encontró debajo de la uña, una cantidad de secreción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dar el tratamiento general para la micosis. No. Mejor que vaya con un especialista para que la dosis no sea tan exagerada, porque puede usted dañar el hígado o puede usted dañar al riñón. Muy buena su... Y está bien, está muy bien la pregunta. ¿Alguien más si se anima a preguntar? ¿No quieren ganar los 5 puntos? Es una tarde muy generosa para ustedes. ¿Ah? Bueno, ni modo. Van pasando los minutos y creo que ya se cansaron de hacer preguntas. Muy bien, será hasta la próxima semana y seguiremos avanzando así pequeñas cirugías para que ustedes ya puedan empezar a hacer que se les ponga las manos picosas para que quieran entrar a hacer cirugías o a ayudar a cirugías. Y de ese modo van a ir preparándose para el futuro. Muy bien, jóvenes, cuídense y sigan estudiando y con ustedes nos veremos del mismo modo como ahora, el próximo miércoles creo que es, no me acuerdo, pero es el día 13 y debemos dar ese examen. Las preguntas son muy parecidas a las que ustedes ya han respondido en aquella prueba que hicimos hace una semana. ¿Nadie más pregunta? Bueno, será hasta la próxima semana. Que les vaya bien y que estudien un poquito más y entonces sí van a tener calificaciones excelentes. Hasta luego y gracias.